Es un mecanismo de defensa que se produce por pirógenos exógenos. Acá lo vamos a acercar, ¿ya? Estos pirógenos exógenos pueden ser microorganismos, toxinas, puede ser el mismo cuerpo, por ejemplo, el lupus te da fiebre, ¿no? Traumatismo, neoplasias, que van a activar el sistema inmune, sobre todo se activa macrófagos, ¿ya? Y producen estos macrófagos interleucina 1, 6 y TNF-alfa. ¿Cuál de estos es el que más produce fiebre? La interleucina 1, ¿ya? El que más, sobre todo 1 beta. Esta interleucina 1 viaja hasta las células endoteliales del órgano vascular de la lámina terminal, ¿sí? Generalmente a nivel de hipotálamo. Ahí viaja el... No pueden pasar endotelio, entonces activan al endotelio para que el endotelio produzca prostaglandina E2. Y la prostaglandina E2 se produce en el mismo endotelio y sí pasa el endotelio, porque recuerda que el sistema nervioso tiene la barrera hematoencefálica. Esta prostaglandina E2 activa las células gliales hipotalámicas y estos activan el AMP cíclico y el AMP cíclico es un segundo mensajero que activa las neuronas termorreguladoras. ¿Qué hipotálamo? Es el que tiene que ver, es el centro termorregulador hipotálamo anterior. Acuérdate que la frente está adelante, hipotálamo anterior. ¿Qué núcleo? Preóptico, igual preóptico adelante, ¿no? Porque te puedes confundir con supraóptico, pero adelante está la frente, ahí tocas para la fiebre preóptica, ¿ya? ¿Y qué hace, pues, tú pierdes calor por tu piel, por la vasodilatación de tu piel, por ahí hace contacto con el aire y pierdes calor. Entonces, cuando haces vasoconstricción periférica, la sangre ya no se va a la piel, no pierdes calor, entonces se queda la sangre por dentro. Por eso el paciente se pone pálido cuando va a hacer fiebre, ¿sí? Aumenta la producción de calor. ¿Por qué crees que tiritas cuando vas a hacer fiebre? Para producir más calor, escalofríos. El hígado también puede producir. Y te empiezas a abrigar. Antes de la fiebre te da escalofríos, te abrigas, ¿no? Para producir, y eso aumenta tu temperatura. Pero es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque la fiebre inactiva toxinas, aumenta, hace que el fierro se esconda de las bacterias, porque las bacterias utilizan el fierro. El sistema inmune es un mecanismo de defensa, ¿ok? Entonces acá los tenemos, lo que te había explicado, ¿ya? Listo. Entonces acá tenemos el área preóptica, ¿ya? Órgano vascular de la lámina terminal, es el núcleo, esa es la zona donde está el endotelio que produce prostaglandina y da la fiebre, ¿ya? No olvidemos eso, ¿ya? Entonces da la fiebre. Acuérdate que primero tienes escalofríos, tiritas, ¿no? Te abrigas, y entonces así sube tu temperatura, fiebre, pero eso lo controla el hipotálamo, ¿ya? Y luego cae. ¿Ya? Ahí cuando el paciente empieza a sudar, ¿para qué suda? Para que se enfríe su cuerpo. También hay vasodilatación, por eso después se pone rojo y así va enfriando su sangre, ¿ok? Entonces, acuérdate que por cada grado de fiebre, la frecuencia cardíaca aumenta 10 latidos por minuto. Por cada grado de fiebre, la frecuencia... Cuando la frecuencia cardíaca no sube a pesar de la fiebre, se llama signo de Fallec o bradicardia relativa y se ve en infecciones como por fiebre tifoidea, ¿ya? Los niños pueden hacer convulsión febril. La convulsión más frecuente en niños es por fiebre, ¿ya? No olvidemos eso. Pero eso de niños. Entonces, esto es lo que hemos convertido, los comportamientos que va a haber para la fiebre, ¿ya? Unos datos más. La temperatura tú la puedes medir a nivel rectal, bucal, axilar. ¿Cuál es la más precisa? La rectal. Esta es la más precisa. ¿Cuál es la más recomendada? La axilar. Esta es la que se recomienda, porque imagínate un niño, si le pones bucal, la rectal es incómodo. Entonces, si bien es la menos específica, la axilar es la que más se recomienda. Ahora, ¿cuánto es la temperatura normal? Generalmente, la mayoría de libros dicen 36,8 más menos 0,4 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia interrectal? Acá aumenta más 0,5 grados y el axilar disminuye esto menos 0,5 grados centígrados. ¿Qué más? Lo otro que tienes que comentar es que en la tarde, para la tarde, siempre aumenta la temperatura, aumenta 0,5 grados centígrados, ¿ya? Y en las mujeres,
También aumenta la temperatura y tiene los cambios con la regla. Cuando mides la temperatura, no puede el paciente. Listo. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de fiebre? Fiebre nosotros vamos a hablar cuando el paciente generalmente tenga más de 38 grados centígrados, ¿ya? Y hay una fiebre que ya es muy alta que se llama hiperpirexia, que es cuando el paciente tiene más de 41,5 grados centígrados, que se ve sobre todo cuando hay problemas a nivel sistema nervioso central, llega a esa temperatura, ¿ya? El problema es que la fiebre muy alta desnaturaliza nuestras proteínas y nuestras enzimas no funcionan y el paciente puede fallecer. Y acá vemos la hipertermia. En lo otro que yo te había explicado, todo lo controlaba el hipotálamo. Acá no regula nada. En el otro sí, acá no tienen que ver nada las prostaglandinas. En el otro sí, el hipotálamo regulaba que aumentaba las prostaglandinas y todo. Acá no, el hipotálamo no puede perder calor. Acá no se puede perder calor. Y escapa de los mecanismos del hipotálamo. Esa es la hipertermia. ¿Y por qué se produce? A veces, miren las causas. El ejercicio físico es más raro, pero el golpe de calor. Ambientes, por ejemplo, Piura, ¿no? Loreto, muy cálidos en niños o en ancianos, ganan demasiado calor y su hipotálamo no puede perderlo, hacen esta hipertermia. ¿Ya? La hipertermia maligna en anestesia. Los anestésicos pueden generar, es raro, pero puede generar. Los relajantes musculares, como la succinil, paraliza todos los músculos, los despolariza. Y al despolarizar todo genera tanto calor que puede hacer esta hipertermia. Ya, el neuroléptico maligno, el haloperidol, es un antipsicótico que se da en los delirios, en psiquiatría. Antes se le daba también a los esquizofrénicos y puede generar esto. ¿Ya? La tirotoxicosis por demasiada hormona tiroidea, el fenocromocitoma, por un daño hipotalámico, por un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Todo eso puede generar ahí en los pacientes. Y acá, como vas a ver acá, mira acá, hipertermia, incrementa la ganancia y producción de calor, pero no se puede perder porque el hipotálamo no lo controla. Acá no le das AINES porque no controla el hipotálamo, ¿ok? Aumenta la temperatura, ¿sí? Generalmente más de 40,5, el cerebro empieza a ganar calor, el cerebro, perdón, empieza a aumentar la temperatura, ¿ya? Y para perder calor, se empieza a dañar las proteínas, ¿ya? De las neuronas, de la glia, puede generar edema cerebral y el paciente fallecer por este edema cerebral. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdate que el calor hace vasodilatación y eso puede generar edema cerebral. ¿Ya? Entonces no olvidarnos de eso. Y esta vasodilatación puede hacer baja el gasto cardíaco, ¿no? Y hacer un colapso cardiovascular. Y acá tenemos, por ejemplo, por anestésicos, ¿ya? ¿Y con qué tiene que ver esto de aquí? Con, sobre todo, fallas en los canales de rianodina. Con eso está relacionado, ¿no? Y hay una contracción muscular generalizada. Se produce tanto ácido láctico, hay acidosis que genera arritmias. Las células pierden potasio y genera hipercalemia que puede generar arritmias o paro en diástole, hay producción de calor y eso termina en coma. Entonces, eso es lo que puede ocurrir. Grave que ocurre en los pacientes, tienes que identificarlo sobre todo porque no regula el cerebro las prostaglandinas. Ellos no pueden controlar, solo ganas y ganas y no puedes perder calor. También se produce, por ejemplo, porque no puedas sudar. Anticolinérgicos hacen que no sudes, ¿no? O el alcohol y la cocaína pueden generar, ¿ok? Es causa de mortalidad. Entonces, la siguiente afirmación respecto a la temperatura es correcta. ¿La temperatura varía en un mismo día fisiológicamente? ¿Es mayor en la mañana? No, es mayor en la tarde. ¿Hiperpirexia es mayor a 40,5? No, es mayor a 41,5. Está relacionado con problemas del sistema nervioso central. ¿La hipertermia es medida por prostaglandinas? No, no tiene nada que ver. Ya ganas y no puedes perder calor. Hipotálamo no falla, no puede regular esto. La fiebre disminuye repentinamente en menos de 36 horas, lo hace por lisis. No, cuando la fiebre disminuye repentinamente, la fiebre disminuye en más de 36 horas, se llama por lisis.
La temperatura debe ser medida de preferencia en circunstancias basales, antes de comer, ingerir bebidas, fumar, sí, porque puede alterar. ¿Ok?